Hola amigos, qué gusto saludarlos a todos, les mandamos un feliz sábado. Jairo, qué gusto saludarte, feliz sábado. Feliz sábado, Marcelo. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Sé bienvenido a la Fe de Jesús Interactiva. Para nosotros es un gusto poder estudiar la palabra de Dios y estar ese sábado juntamente, pudiendo compartir la palabra de Dios con todos los que están ahí en casa, nuestras visitas. Y Jairo, es momento de compartir. Es momento que ahora que podemos compartir. No sabemos qué persona en este momento que recibirá un enlace de parte tuya en casa va a poder aprender una verdad bíblica que lo acerca a su Dios, a su Creador, y no solamente eso, sino que este contenido tiene eco en la eternidad, Marcelo. Así es, definitivamente. Es algo tan sencillo, queridos, pues háganlo, por favor, ahora es momento de compartir. Y Estamos en el momento en la historia de la humanidad en el que nunca fue más fácil predicar. sumarse a una predicación y a compartir el Evangelio. Exacto. Está, como dice el pastor César, a un clic de distancia. Así que les invitamos a que compartan este estudio, este repaso de una lección más de la fe de Jesús interactiva. Amén. Y Jairo, todavía tenemos esos libros, Salvación sin lugar a dudas, escrito por el pastor Lemuel Olan Jiménez, el que comparta, puede pasar en la semana por su libro, todavía tenemos unos 5 ejemplares todavía, nos quedan, así que, comparta y dése prisa en venir por su libro, desde luego, ¿verdad? Está bien fácil. El día que le toca venir a la iglesia, tal vez a dejar su sobre de diezmo, de ofrenda, pues ahí mismo puede reclamar su copia del Su libro, ¿no es libro, cierto? exacto. Jairo, vamos a estudiar hoy la lección 10, pero ya es nuestra costumbre. Antes de que comenzamos, lo primero que hacemos, es hacer una pequeña oración. Así que, Jairo, por favor, nos dirige en oración para empezar el Claro que estudio de sí. esa mañana. Oremos todos. Señor, gracias por este sábado hermoso que nos das para poder abrir tu palabra y entender cuáles son tus planes para nuestra vida. Agradecemos la presencia del Espíritu Santo y le invitamos a este repaso y a este estudio de lección de la fe de Jesús. Que sea Él quien abra nuestros corazones y podamos entender cuál es el propósito de forma individual en cada persona que lo escuche. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, Jairo, ese librito es un librito que contiene varias lecciones, ¿verdad? Si usted no lo tiene, nos puede hablar, nos puede enviar un mensaje, sea por Facebook o por YouTube, y nosotros le hacemos la entrega de ese libro, de esa guía que es La Fe de Jesús, que es una guía para que podamos conocer la Biblia. Mucho más fácil, Marcelo. Si alguien ahorita ya quiere tenerlo, nada más ponga en Google La Fe de Jesús y aparece un PDF con todo este Ahí está. libro y de forma digital. Así que creo que no hay excusa para quedarse fuera de la jugada. Podemos también sumarnos a este estudio ahí mismo en casa con una copia digital. Efectivamente, también está, como dice Jairo, la forma digital de ese estudio. Pues sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque el estudio de hoy promete, queridos, promete. Hay mucho que hablar, Va a ¿eh? estar muy bueno. Estamos en la lección número 10. Ya parece que fue ayer que comenzamos este segmento, ¿no es cierto, Marcelo? Y ya vamos por 10 lecciones estudiadas, que es una bendición, creo, para nosotros y para todas las personas que han podido compartir esta lección de la fe de Jesús. Sabe, Jairo, ayer estaba hablando con el pastor exactamente eso que comentas, ¿no? Qué bendición ha sido para la iglesia que podamos recordar nuestras creencias, porque uno de los engaños de los últimos días, amada iglesia y visitas que nos acompañan, sería que sucederían engaños adentro de la iglesia, pero para eso es importante conocer bien la palabra de Dios para no sermos engañados. Como dice aquel versículo, el que piense que está firme, Cuide. mire que no caiga. Y esa firmeza tiene que ver con profundidad en conocer la palabra de Dios. Y aunque usted que nos escucha tenga varios años en la iglesia y tal vez piense que ya sabe lo que estamos estudiando, créame, todos los días se aprende algo nuevo en la palabra de Dios. Así que Amén. abra su Biblia, también busque la respuesta si usted es una persona que ya conoce y es miembro de iglesia, y a nuestros amigos y visitas, con mucho gusto también queremos compartir hoy, si es la primera vez que escucha sobre este tema, algunas lecciones importantes que la palabra de Dios nos ofrece. Así es, así es. Jairo, entonces vamos a empezar. La lección que nos toca hoy es la lección número 10. Ya vamos en la 10ª semana. Lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley
de Dios. Jairo, entonces quiere decir que hay una ley allí. Aquí se pone el asunto complicado porque hay muchas personas que no les gusta la palabra ley. ¿Te has dado cuenta de eso? Todos los seres humanos, de alguna forma instintiva, cuando nos ponen restricciones nos sentimos como que estamos atados. Y muchas personas han visto la Biblia como un conjunto de leyes que atan, De que reglas. restringe, de reglas, Ajá. de nos. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Pero Exacto. la lección de hoy dice que esta ley es santa. Santa. O sea que se desprende de un personaje que es santo. Santo. Y eso es lo que queremos estudiar hoy. ¿Por qué esta ley es santa y qué ocurre en la persona que hace de esta ley su delicia Su delicia, y la guarda? como dice el Salmo 1, ¿verdad? Hay un propósito en guardarla. Exacto, exacto. Vamos a ver, vamos a empezar entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién es el autor de la ley? Bueno, alguien la hizo, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la ley? Es la pregunta número 1 y nos manda Éxodo 31:18. Dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué tal? Marcelo, esto está ¿Qué tremendo. tal? Te voy a decir una cosa. Tal vez muchas veces no hemos reflexionado, pero la mayoría de los textos bíblicos, si no es que el 99.9% de los Exacto. textos bíblicos Sí. fueron escritos por seres humanos, inspirados por el Espíritu Santo. Es correcto. La pluma en la mano que escribió fue un ser humano, Exacto. obviamente inspirado. Exacto. Pero este segmento de la Biblia, Es exclusivamente que viene de la mano de Dios. ¿por qué crees que Dios mismo se haya tomado la molestia? ¿Por qué no le dijo a Moisés, agarra el lápiz y el papel y yo te dicto? Y usted mismo escribe. Y usted escriba. ¿Por qué crees que ocurrió así en el caso de la ley? Es algo tan importante, Jairo, que es algo que, vaya, como mencionas, ¿no? Es el único segmento de la Biblia que Dios dice, a ver, dame chance porque ese pedacito lo hago yo. Entonces, y hasta eso, no escribe en papiro, ni en hoja, ni en papel, ni digitalizado se lo dio. En nada perecedero, en piedra. En piedra lo Para que escribe. se quede ahí bien Para que marcado. quede ahí bien marcado. Es decir, toma el trabajo él dice, bueno, si bien es cierto, como dice, que toda la escritura es inspirada por Dios, pero ese segmento, ahora sí que Dios tiene el trabajo de hacerlo, porque es algo tan importante, Jairo. Eso me recuerda también, Marcelo, cuando Dios se tomó la molestia de hacer al hombre con sus propias manos. Sus propias manos. Lo demás dijo que exista, habló y existió. Y con el hombre me voy a tomar el tiempo de con mis propias Con sus manos. propias O sea, manos. que cuando Dios quiere resaltar algo, cuando hay algo que es importante, Relevante, Él se toma el tiempo, claro. tal vez podríamos decir inclusive la molestia de ser un artesano, de ser un escritor. Sí. Y en este caso la ley de Dios tenemos que prestarle atención. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Así como las pirámides allá en Egipto son piedras que han sido puestas y tienen miles de años ahí, la piedra significa que hay Perenidad, ¿no? durabilidad. Durabilidad, ¿no? Así Claro, que, bueno, claro. pero contestando a la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿Quién es el autor? Pues Exacto. este versículo nos dice claramente Dios, pero Dios. subrayamos que con su propia mano la escribió. Sí, Así que es bien definitivamente. importante recordar eso. Lo que me llama la atención, Jairo, es que estudiando el libro de Hebreos, y quiero hacer un comentario rápido, ya pasamos a la siguiente pregunta, es que dice que, y vimos un poco la semana pasada sobre el santuario. Había un santuario celestial y el santuario terrenal. El santuario terrenal, así como el santuario celestial, tenían varios compartimientos. Y uno de ellos es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca. Y adentro del arca estaban los mandamientos de Dios, que Dios mismo había escrito con su mano. Y arriba del arca estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Es decir, Dios estaba asentado sobre el arca, que allí estaban los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa allá arriba en el cielo? Lo mismo. Es decir, Dios está sentado sobre sus mandamientos, que es su trono, que es parte de su carácter. Es lo que vamos a ver enseguida. O sea que esto nos dice que cuando leemos estos textos escritos por Dios, estamos hablando de la esencia de lo que es Dios. Y no solamente eso, que si está en el santuario del cielo, eso quiere decir que esta ley no solamente rige al planeta Tierra. Exactamente. Esta ley es todo el universal, universo. es la esencia de Dios y es universal. Y vamos a ver por qué es la esencia de Dios más adelante en las preguntas que vamos a estar desarrollando. Dios es amor
y su ley demuestra ese amor. Demuestra su amor. Es correcto. Muy bien, nos vamos a la pregunta 2. Vaya, una pregunta interesante. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Son 10 mandamientos y nos manda a Éxodo capítulo 20, verso 3 al 17. Entonces vamos a hacer así, Jairo. Yo leo un mandamiento y usted lee el segundo. Y Me vamos parece muy bien. alternando. Entonces yo empiezo. Dale. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento primero. No te harás, mandamiento 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Mandamiento tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Mandamiento número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Bien, bien. Mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso Y testimonio. número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Jairo, te quiero hacer una pregunta. ¿Estará difícil intentar seguir esa ley? Bueno, en nuestra condición humana creo que sí. Sí, Nuestra tendencia es a desobedecer. exacto. Y nuestra tendencia es que cuando nos dicen no hagas esto, ¿qué hacemos? Lo hacemos. Parece ser que es como una psicología inversa, ¿no? Exacto. Si me dices sí, como en los niños, entonces Sí. no lo hago. Si me Sí. dices no, entonces sí lo hago. Ajá. Como que nuestra naturaleza, por tendencia, Tendencia natural. se resiste, ¿verdad? Exacto. A seguir y a obedecer. Ujú. Pero eso no quiere decir que no sea posible. Porque Jairo, si Dios fuera un Dios más exigente, quizás diría, mira muchachos, voy a hacer una ley, pero no van a ser 2 tablas, van a ser 500 tablas y son 1850 leyes. ¿Qué tal sería, Jairo? Si 10 son complicadas para el ser humano, imagina qué pasaría si fueran 1000 y 2000 y tantas leyes ahí descritas. Pero ¿no? Dios simplificó bastante bien, ¿verdad? Es maravilloso cómo en 10 Preceptos. enunciados Ajá. tú puedes abarcar miles de situaciones en la vida del ser humano. Diferentes. Diferentes. Claro. Es una obra de arte, es Exacto. una genialidad. Es una genialidad. Y solamente Dios puede hacer esas cosas Es una genialidad en términos de leyes, ¿no? en términos de leyes. Judiciales, ¿no? Sí, porque por ahí alguien dijo que si cuando alguien transmite un concepto, una idea, lo puede simplificar en la mínima cantidad de palabras sin perder la esencia del concepto, eso es una genialidad. Exacto. Y Dios hizo eso en la ley. Y nos las da a nosotros para que de una forma sencilla la podamos entender. No es complejo. Sí. No matarás. Eso no está difícil de entender. Está No difícil. te vas a robar la mujer de tu Exacto. prójimo. No vas a decir mentiras. O sea, son cosas muy sencillas, pero cuando nosotros Prácticas. ahondamos Ajá. en cada uno de esos enunciados, vemos todas las implicaciones que tiene en la vida, en el diario de nuestra existencia aquí en la tierra. Exacto, muy bien. Entonces ahí vimos los 10 mandamientos, un repasito rápido. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses. Número 2, no te hagas imagen. Número 3, no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Mandamiento cuarto, acuérdate del día sábado, del Shabbat, dice el original, para santificarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no adulterarás. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no dirás falso testimonio. Y 10º mandamiento, No codiciarás las cosas de tu prójimo. la cosa de tu prójimo. Son 10 preceptos, Jairo. Ujú. 10. Nada Ahora, te voy a decir algo, Marcelo. A mí me gusta ver los mandamientos e imaginármelos de una forma positiva. Claro, ¿Qué tal si en vez de pensar en no matarás, tú pensaras en preservarás la vida? exacto. Cambia un poquito, ¿no? Sí. O sea, cuando le damos Es propositivo. el sentido propositivo, Claro. cuando
cambiamos la palabra no, que está implícita, Ujú. pero la cambiamos por un sí, Exacto. tal vez adquiere una nueva dimensión en nuestro entendimiento. Serás honesto en vez de no dirás falso testimonio, ¿verdad? Exacto. Entonces podemos ver cualquiera de estos preceptos y ponerlos en una forma propositiva y va a tener un nuevo entendimiento. Exacto. Es importante. Muy bien, ahí vimos los 10 mandamientos, y vaya, Jairo, es algo básico, ¿no? Como mencionaste. Yo siempre digo a la gente, si vas a construir una casa, tienes que construir por la base, por el alicerce de la casa. Los mandamientos de Dios, yo considero que es algo tan básico en la vida de una persona o de un cristiano, del cristiano que quiere ser cristiano, que quiere andar con Dios. Es algo tan elemental, es algo tan sencillo que incluso en lo elemental hay muchos que estamos fallando en ello. Y fíjate una cosa, Marcelo, la ley de Dios ha sido el ejemplo de donde se han derivado muchas leyes humanas. Muchos códigos civiles. Muchos códigos civiles. Si tú buscas la profundidad de la mayoría de los códigos civiles de este planeta, de cualquier gobierno, vas a ver que hay una De ahí raíz salen. que sale de ahí. De hecho, el Código Civil americano, que ha sido una referencia para muchos códigos de muchos países, sale de ahí, ¿no? El mismo Código Romano también tiene una origen de eso. Lo cual también nos dice que aunque hay alguna sociedad que sea agnóstica, que no tiene fe en la existencia de un Dios, aún dentro de su corazón los que generan leyes traen escrito algo dentro, un sentido común sobre la emulgación de leyes, y finalmente están refiriéndose a lo que Dios mismo dijo en su palabra. Así es como que una especie de copy-page ahí, ¿verdad? Ajá. Muy bien, ok, entonces nos vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo es que logramos obtener la salvación? ¿Es guardando los mandamientos de Dios? ¿Será? Vamos a ver qué dice la Biblia, Jairo. Romanos 3:28 y Efesios 2:8-9 dicen así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe y sin las obras de la ley. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A ver, Jairo, entonces, a ver, la pregunta dice, ¿cómo se obtiene la salvación? Y ahí estamos viendo que es por la fe, ¿verdad? Es por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que, pues entonces... Pues, la ley no me salva. ¿No me salva? No. No me Y salva. este versículo se ha malinterpretado en muchos ámbitos teológicos, porque muchas personas dicen, mira, ahí está. Ustedes los legalistas, ustedes los sabáticos, eso no es necesario para la salvación. Aquí dice claramente, Efesios y Romanos nos están diciendo que la salvación es a través de Jesús. De la Yo les fe. quiero decir a mis amigos que defienden esa postura, estoy de acuerdo con ustedes. La salvación es única y exclusivamente a través de Jesús. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Que Dios. no depende de nuestra obediencia, Jairo. Gracias a Dios que no depende de que tengamos que hacer obras para merecerla. Exacto. Porque la ley nos describe acciones, obras que hay que hacer. Exacto. Pero ¿por qué hay que hacerlas? Exacto. ¿Será para salvarme o será porque Ya he fui salvo. entendido que ya fui salvo? Y Exacto. ahora, como reacción a esa salvación que recibo a través de esa persona que es Jesús, ahora yo quiero pues amar a Jesús y quiero comportarme según lo que Él me está pidiendo que haga. Exacto. Me está gustando tanto andar con Él que ahora quiero complacerlo, hacer su voluntad también. Y su carácter, la ley que me propone se deriva de su propio carácter, y yo pues quiero parecerme a Jesús. Es claro. Entonces Claro. llega un momento en la vida del cristiano en que ya no es compatible tu vida antigua, tus acciones antiguas que iban en contra de la ley, porque ahora has aceptado a Jesús en tu vida. Exacto. Y ya no pueden comulgar la luz con las tinieblas. Exacto. Entonces la ley y guardarla se convierte en una reacción a esa relación con Jesús. Es correcto. Ahora, Jairo, lo que acabas de comentar nos manda la pregunta 4 para intentar entender, porque si por un lado ahí están la ley y los mandamientos, y ahora estamos viendo que la Biblia dice que somos salvos por la fe, y nos viene la pregunta 4. Entonces, ¿quiere decir que nosotros anulamos la ley por la fe? Y vamos a ver qué dice la Biblia. Está en Romanos 3:31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, no es que porque existe la fe entonces vamos a invalidar la ley. No, ahí dice claramente, sino que confirmamos la ley. Es decir, ¿por qué debe de existir ley, Jairo? Imagínese conmigo. Si no existiera ley, no existiera delito o pecado.
Es decir, si no existe la ley, entonces yo puedo matar, puedo robar, adulterar, mentir, transgredir cualquier mandamiento y no existe más pecado. Y es tan grave eso, Jairo, que si no hay pecado, incluso no tengo la necesidad de Jesús. ¿Por qué? Porque pues, no hay pecado, no necesito a Jesús, un Salvador, un Redentor. Es decir, cuando sacamos la ley del contexto de la adoración a Dios, El propósito de Jesús en nuestra vida pierde se sentido. pierde. ¿Sí? Y Exacto. pongámoslo en un sentido práctico, honra a tu padre y a tu madre. Este versículo dice, y luego por la fe invalidamos la ley. O sea, si yo soy una persona de fe, si he recibido la salvación por gracia de parte de Jesús, y ahora por fe creo que soy salvo, Exacto. eso quiere decir que ahora tengo permiso para Hacer lo que quiera. a mis padres deshonrarlos. Claro. No. No. Ahora, como conozco de esa ley, como conozco de ese Jesús, Exacto. mis acciones con mis padres, que es cuidarlos, protegerlos, amarlos, ser agradecido como hijo, Los vas a cuidar más todavía es ahora. una confirmación Exacto. de que yo he aceptado a Jesús en mi vida. Es correcto. Entonces, guardar la ley, que es la esencia de Jesús, confirma que yo soy de Jesús. Amén. Así es. Muy bien, entonces estamos entendiendo, queridos amigos, visitas, hermanos de la iglesia. O sea, sí está la ley, pero la ley solamente nos hace ver que hemos cometido algún error, alguna falla y necesitamos a Jesús. Hay un ejemplo más claro para eso, Marcelo, que se ha utilizado. Cuando tú vas al espejo Sí, y tienes la cara sucia, sí. el espejo lo único que puede hacer es decirte tienes la cara sucia, necesitas jabón. No le quiebras el espejo, ¿no? Ah, No. el espejo, estás mal, te voy a quebrar porque me estás diciendo que Sí, traigo la no, cara el espejo sucia. simplemente te dice la verdad, Exacto. tienes la cara sucia. Exacto, Y te dice otra cosa, inherentemente dice necesitas jabón. exacto. Entonces la ley nos dice que somos pecadores y necesitamos de limpieza. Pero ¿será que la limpieza ocurre solamente porque el espejo nos lo diga? No. Sí, no. Por fe, ahora yo acepto ese jabón y me lavo la cara. Exacto. Y ese jabón es Jesús, el que nos Amén. limpia. Amén. Él nos limpia de todo pecado. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto anteriormente. Muy bien. Nos vamos a la pregunta número 5, Jairo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Romanos 3:20 y Romanos 7:7. Yo leo Romanos y tú Romanos 7:7, ¿ok? Empezamos. Bien. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien. Y dice el Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, que es lo que mencionamos ahorita, Jairo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, ¿cómo puedo yo saber que existe pecado si no conozco la ley? O sea, y tampoco necesito a Jesús. Entonces, desde luego que la ley es algo fundamental para hacernos saber que cómo proceder y cuándo realmente cometemos un error. Y es interesante este versículo porque algunas personas dicen cuando se encuentran con este versículo, pues mejor no quiero conocer. Exacto. Porque si yo no conozco, no sé que estoy cometiendo pecado. Pero ¿sabe que dices algo correcto, Jairo? Algo interesante, que el pecado por ignorancia también se cuenta, hermanos. El por no querer conocer, Sí. ¿verdad? El por, no, yo prefiero no saber, o me escondo, no, eso también lleva una consecuencia, ¿verdad? Como cuando tú vas a un país diferente y rebasas un límite de velocidad Sí. que es diferente a tu país. Sin entonces, saber. Tú no le vas a decir al policía, bueno, es que mi país ese no es el límite de velocidad. Sí. Aunque tú creas lo que creas, el policía te va a decir, pues aquí te va la multa. Aquí te va para que sepas. Para que sepas que aquí es otro límite de velocidad. Exacto. O sea, no nos va a, digamos, a salvar, no nos va a exentar de responsabilidad Sí. el decir no quiero saber, porque la ley está escrita y la Sí. podemos estar transgrediendo aún si no la hemos leído textualmente en un libro, ¿no? Exacto. ¿Sí? Exacto. Y algo interesante de esto, Marcelo, siguiendo con esta idea, Ajá. nosotros no necesitamos primariamente la Biblia para saber que estamos haciendo bien o mal. Sí. Dios dijo, mi ley he puesto en sus Sus mentes, corazones. en sus corazones. O sea, tenemos La imagen de en Dios nuestro impresa. ADN, en nuestro código genético, nuestro código Sí. moral interno, no Exacto. importa dónde estemos. Exacto. Si tú vas Y al quizás, Amazonas, quizás nunca hayamos conocido a Dios, pero tenemos ese código, ¿no? si tú que vives allá cerca en tu país hay colindancia, ¿no? Con Sí. me imagino, no Sí, sé si con la alguna vez selva tuviste y la lugares. oportunidad de visitar esos lugares, Sí. pero se dice que ahí hay lugares donde nunca ha entrado otro ser humano y No. hay tribus Sí. no contactadas. Sí.
totalmente aisladas, separadas. Y algo interesante es que cuando han encontrado alguna de esas tribus, se dan cuenta que el de la choza 1 sabe que no puede robarle la mujer a la de la choza 2, Son muy respetadores. que matar no está bien. No está bien. ¿Quién les dijo Ni eso? mentir, ni robar, nada de eso. Dios ha puesto su ley en el corazón Así de cada es. ser humano y Definitivamente. la amplía cuando nosotros la leemos en su palabra. Amén. ¿Verdad? Amén, así es. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Bueno, contestando entonces esa pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos el pecado. Mostrar nuestro pecado. Mostrarnos que Desde luego. estamos en un error. Exacto. Entonces, pregunta número 5. Pregunta número 6. ¿A quién nos conduce la ley? Es decir, ¿a quién nos lleva la ley? Y nos manda Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí esa palabra, Jairo, ayo quiere decir pedagogo, maestro, es como Nuestro que guía. un tutor, nuestra guía, ¿no? Entonces, la ley es una guía, es un tutor que nos lleva a Cristo, nos hace ver nuestra condición de pecadores, nuestra necesidad de un Salvador. ¿Sabe, Jairo? Le voy a decir una cosa, hay dos maneras de pagar la deuda que tenemos ante Dios. Dos maneras. La primera es la siguiente, que usted diga, Dios, yo quisiera pagar mi deuda con mi propia vida. Dios dice, mande. Sí, de hecho, Jairo, es el método que la mayoría de la gente lo está eligiendo. Y va a pagar con eso. Y va a pagar con su propia vida, pero ¿dónde queda? Allí en el sepulcro, porque quedó pagada la deuda y Dios sí acepta el pago, queda saldada la deuda, pero queda allí muerto. Pero si usted dice, no, ese método no quiero, no, ese método no ¿Qué está otra muy opción bueno. me das? ¿Cuál es la otra opción? Entonces Dios dice, bueno, escoge un sustituto, hay esa opción. Y usted dice, y Dios dice, pero tampoco puede ser tu guía espiritual o tu vecino, tu pastor. sacerdote, tu gurú, tu coach, no puede ser nadie. No puede ser No puede ser ninguno tu de mamá esos. ni tu papá. Nadie de Nadie. ellos, nadie. Entonces usted dice, no, yo quiero que sea Jesús. Entonces, ok, Jesús sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarramos todos esos pecados, todos esos momentos, transgresiones que hemos infringido los mandamientos de Dios, agarramos todos los pecados. Atención, familia, todos los pecados, no se vaya a quedar con ninguno, cuidado, con ninguno, todos. Usted agarra todos los pecados y se los transfiere a Jesús. Entonces Jesús dice, pásamelos, no te quedes con ninguno, pásamelos, transfiéremelos, rápido, ¿no? Pásame tu deuda, ¿no? Pásame tu deuda. Y entonces tú te quedas sin deuda. Tú te quedas, es como si jamás hubieras tenido una deuda. Eso es como si alguien, bueno, algunos de nosotros y los que nos escuchan tal vez estamos en esa etapa de la vida en la que cada mes le pagamos al banco una hipoteca por nuestra casa. Sí. Y decimos, ¿cuándo nos vamos a terminar de pagar esta casa? Y que venga alguien y me diga, pásame la deuda de tu hipoteca. Yo la pago, toda. Y a la casa es tuya. Bárbaro. ¿Cómo se sentiría eso? Oh, hermoso. Bueno, eso es lo que hace Jesús, pero superlativo. La vida tiene altísima estima. Mucho más para Dios. que una hipoteca. Dios nos ofrece vida eterna. Claro. ¿Qué precio podrá tener eso? Exacto. Pero no es Entonces, vida eterna enfermo, no es vida No. eterna con achaques, es vida eterna en plenitud de es la salud. vida bonita, no esa vida fea que llevamos aquí. Exactamente, entonces Exacto. no le podemos poner valor a eso. Entonces cuando Y Dios Jesús nos los da gratis. Jairo agarra ese sacrificio que viene de Jesús, él dice, ok, entonces estás justificado. Es eso lo que dice la Biblia, ¿verdad? Muy bien, nos vamos a la pregunta siguiente. Bueno, la pregunta 6 entonces nos conduce a Jesús, contestando la pregunta 6. La ley nos ¿verdad? conduce a Jesús. La ley nos conduce a Jesús. La pregunta 7 dice, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Juan 15:10. Juan 15:10 dice de la siguiente manera, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué bello, ¿no? ¿Cómo es que Jesús está diciendo, mira, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor? O sea, ¿cómo yo puedo permanecer en el amor de Jesús, en el amor del Padre, guardando los mandamientos de Dios? Y Jesús dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, ¿cómo yo puedo permanecer en la gracia? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Es seguir guardando los mandamientos de Dios sin cometer pecado, sin transgredir los Marcelo, mandamientos de ¿alguna vez Dios. te ha pasado que cuando tú guardas la ley de Dios, o sea, la incluyes en tus hábitos de vida, Claro. tú sientes gozo? Sí.
¿sí? paz, Paz, tranquilidad. Sabes sí, que es algo que lo que algo estás bonito. haciendo está en armonía con lo que Dios te está pidiendo y Claro, Dios manda entonces una confirmación exacto, de que tú estás en su amor exacto. y que eres parte de esa familia Sí, y has renunciado a las formas antiguas de vivir. Y entonces ahora Dios te dice, es que lo que estás experimentando es la propia esencia de mi carácter, porque yo soy amor. entras en ese círculo Sí, maravilloso, ¿no, sí, Jairo? sí. De vida, de amor, de Y pongamos cariño, un ejemplo, hoy cuidado. es sábado, estamos hoy Sí, en un momento, hoy no trabajamos nosotros, hoy estamos dedicando un espacio a la reflexión espiritual, hoy estaremos en familia, comeremos juntos en casa, sí, habrán muchas cosas especiales en este día que Dios apartó, pero está ahí en su ley, exacto, y que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero por exacto. lo pronto quería dejar esta idea, que cuando guardamos la ley de Dios, este versículo se cumple. Es- Nosotros sentimos ese gozo de estar en el amor de Dios. Exacto. Entonces, contestando esa pregunta, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Él también guardó los mandamientos de Dios. Tanto es que llegó a la cruz como un sacrificio perfecto. Por ahí alguien dijo, es que el fin de la ley es Cristo. Un texto mal leído y mal interpretado. El fin de la ley quiere decir la finalidad de la ley. El propósito de la ley. Es llevarnos a Cristo. Entonces, Jesús es ese propósito, ¿no? Final. Muy bien, entonces nos vamos a la pregunta 8, última pregunta, Jairo. ¿Realizó Jesús cambios, o sea, Jesús cambió los mandamientos de Dios? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ay, ay, ay. O sea que algo está abolido ahí, Jairo. No, nada, ni una jota dice ahí. Ni una jota ni una tilde. Y es que fíjate qué importante es esa expresión, porque una jota, perdón, o una tilde, o una coma, o un punto puesto diferente de como fue escrito por su autor, puede cambiar Todo el sentido. el significado. Todo el contexto de toda una idea. Sí, de toda una idea, una Claro, pura coma. claro. Entonces, ahí dice que lo que Dios ha escrito, eso no se cambia. Jairo, hay una advertencia en Apocalipsis 22, dice, el que añadiere algo a la profecía, a la palabra de Dios, o le quite algo de allí, la sentencia es que su nombre será quitado Borrado del libro de la vida. del libro más importante que puede existir en cualquier lugar del universo. Así que, amigos, entendamos que la palabra de Dios es completa. Dice el apóstol, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil. Jesús no vino a abolir nada, Jesús vino a cumplir, dice el texto. Es decir, no penséis que he venido para abrogar la ley, para anular la ley, cancelar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió. Entonces, si Jesús cumplió, Jairo, ¿qué tenemos que ver? El ejemplo de él y seguirlo. Sí. Interesante que Jesús cumplió e inclusive se opuso a malas interpretaciones que se le habían dado de la ley. Muchas personas hoy hablan del el estilo judío de guardar la ley y en eso se escudan para decir, no, Jesús vino a quitar eso. No, Jesús lo que vino a decirles es, esa ley que les di sigue vigente, pero ustedes la han guardado de una forma incorrecta. Y entonces Jesús vino a dar el ejemplo. Hay muchos textos en el Evangelio que dicen cómo Jesús guardó la ley, pero me acuerdo uno que desde de la primaria una maestra nos enseñó y hasta el día de hoy no se me olvida, Lucas 4:16. Sí. Y vino a, ¿dónde? A Nazaret, Sí, donde había sido criado y criado. conforme a su costumbre, en el día sábado se levantó a leer. Entró a la O sea sinagoga. que Jesús tenía la costumbre de guardar el día de reposo. Iba a la iglesia los sábados. Entonces no la abolió. No la abolió. Él la cumplió. La cumplió. Y cuando fue al templo y les dijo a los sacerdotes, ustedes han hecho de mi casa una casa de cueva de ladrones, él está diciendo, este es un lugar sagrado. Se había deturpado la Yo cuestión les vengo a enseñar eclesiástica. cuál es la razón real de este templo, de esta casa. La presencia de Dios debe ser sanidad para las naciones, debe ser el gozo y la armonía y el amor que se encuentre en fraternidad los que vienen a este lugar, no una cueva de ladrones, una casa de cambio. Sí. Entonces Jesús lo que vino a hacer no fue a quitar ninguna ley. Jesús lo que vino a hacer fue a cumplirla, pero también
a cumplirla de la forma correcta. Exacto. Y enseñarnos qué hacer, ¿no? Y ya vimos que Jesús sanaba el sábado, iba a la iglesia, como mencionas, acabas de mencionar, Jairo, el sábado. Es decir, el sábado un día fantástico, dinámico, de alegría, de esperanza, de reunión familiar, ¿verdad? Y queridos, finalmente, entender que los mandamientos de Dios no hay uno más importante o menos importante que otros, como dice el apóstol Santiago. El que guardare toda la ley pero ofendiere en un solo punto es culpable de todos. Es decir, tengo que entender que los mandamientos de Dios son importantes. No me salvan, vimos que somos salvos por fe en Cristo Jesús. Pero si yo abuso de la gracia de Jesús, y sigo cometiendo pecado, transgrediendo, y no pido perdón ni me arrepiento de mi pecado, la gracia no me alcanza. Finalmente yo voy a tener que pagar el precio por ese delito. Por eso, amada iglesia, amadas visitas, entendamos esos mandamientos. Es parte del pueblo escogido, aparece en Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuántos mandamientos vimos, Jairo? 10. No son 9. No son 9. Ni 8. Son 10, amada iglesia. Entendamos, por favor. Entendamos. El que guarda 8 es como si no guardara ninguna. Es culpable de todos. Dice la palabra, es culpable de todos. Es o todo o nada. Jairo, vamos a la última sesión, a nuestras proposiciones. ¿El qué debo hacer? Amar a Dios y guardar su ley. Juan 14:15. Cumplir los mandamientos, Salmo 119:44. Y respetar todos los mandamientos, no los que me convienen. Amén. Todos amén. los mandamientos. Jairo, Santiago 2:10-12. Sus consideraciones finales, Jairo. Sí. Bueno, podemos hacer en base a lo que hemos aprendido hoy una resolución personal, y esto es cada quien en su corazón con Dios puede decir lo siguiente: acepto la ley de Dios como la norma de mi vida, procuraré con la ayuda de Dios obedecer todos los mandamientos. Amén, amén. Amada iglesia, no dudemos en hacer la voluntad de Dios. Y no hagas porque tienes ese compromiso. Ay, Dios dejó 10 leyes, hay que cumplirlas. No, así como dice Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero Jairo, se me ocurre un último texto. Tengo varios todavía en la cabeza, pero ese todavía lo quiero soltar. A ver, suéltalo pues. Mira, primera de Juan, capítulo 2, el verso 3, dice así: en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. O sea, ¿cómo yo puedo decir que conozco a Dios si guardo sus mandamientos? Y sigue el verso 4, el que dice: yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ay, qué bárbaro, está pesado ese texto, Jairo. Duro, y sí. La verdad no está en él, dice la Biblia. Es decir, ¿cómo es que yo puedo saber si un líder espiritual que me quiere enseñar la Biblia está hablando con la verdad? Lo primero que tiene que preguntar es, a ver, lo que usted me va a decir está de acuerdo con los 10 mandamientos que Dios ha dejado. Si él se quita uno de ahí, mira, téngale cuidado, abra bien su ojo, abra bien su ojo. Marcelo, tal vez te estás refiriendo que a veces se enseña de esa manera, ¿no? Este de aquí todos están vigentes, pero este ya quedó para el Antiguo Testamento, ¿no? Exacto. Muchos líderes espirituales hacen eso, pero hoy hemos aprendido que todos los mandamientos son importantes. Amén. Muy bien, amada familia, Jairo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ha sido un placer y que cada vez que vienes aquí hablamos, pegamos una charla aquí en caliente que se nos anima el asunto aquí. Se nos va el tiempo rápido, ¿no es cierto? Rápido. Ha sido una bendición poder acompañarles, hermanos, y que esta lección que hemos estudiado en esta mañana pueda entrar hondo en nuestros corazones y nos produzca cambios para vida eterna. Amén. Un fuerte abrazo, iglesia. Dios los bendiga. Terminamos con una pequeña oración. Querido y bondadoso Dios, permite, Señor, que podamos hacer tu voluntad. La voluntad, así como dijo Jesús, la voluntad del Padre. Bendícenos en ese día, bendice nuestra adoración y gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Adiós.